Buenas, muchas gracias por la invitación a participar en las primeras jornadas de investigación del CESA. Eh, Como parte de las actividades que se están realizando en este evento, pues a mí me ha tocado la presentación de una charla. En este sentido, la charla tiene por título Biografía de patógenos y hospedadores intermediarios en Venezuela, integrando procesos históricos y ecoepidemiología. Como bien sabemos, pues nuestro país está sumergido desde hace unos cuantos años en una crisis política, también social y, por qué no decirlo, ambiental. En lo que compete a la charla del día de hoy, conferencia del día de hoy, pues esta crisis social ha tenido como elementos importantes la carencia de tratamientos médicos para algunas de las enfermedades que están sufriendo nuestra población. Y desde el punto de vista ambiental, muy importante, pues estos proyectos extractivistas que se están desarrollando en el sur del Orinoco, particularmente el arco minero, pues pone en riesgo no solamente daños en los ecosistemas de esa zona, sino que muchas de estas enfermedades, si se quiere, que no tenían una alta prevalencia, o las que ya tienen una alta prevalencia, como por ejemplo la malaria, una alta incidencia, entonces podrían aumentar aún más el número de casos, por ejemplo, con respecto a la malaria, ¿sí? Por estos daños de estos ecosistemas que promoverían el aumento en los criaderos potenciales de vectores de la malaria, que son los mosquitos del género Anopheles. Entonces, esta crisis política, social y ambiental que sufre nuestro país, pues por supuesto que es importante y compete al tema de la charla que pretendo tener con ustedes el día de hoy. Por otro lado, en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, se ha dado un aumento en alguna de ellas, en el número de casos. Es noticia en los periódicos el aumento de casos de dengue, el aumento de casos de otras enfermedades como por ejemplo la malaria, ¿sí? Cada vez hay un aumento. También, por qué no decirlo, hay esfuerzos importantes por la reducción o supresión de casos, por ejemplo, o la eliminación de los focos, como por ejemplo los focos centro-norte y oriental de la oncocercosis, ¿sí? También hay otras enfermedades que tienen una restricción desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, la fiebre de Guanarito, y hablaremos un poco más de eso, y en el caso de la esquistosomiasis. Pero en líneas generales, estamos hablando de que hay muchas de estas enfermedades que ha habido un aumento progresivo en el número de casos y con ello, por supuesto, que hay población que está sufriendo estas enfermedades. Por otro lado, desde el punto de vista de salud pública, hay un concepto que es el área endémica de una enfermedad. Así, por ejemplo, en este mapa que tenemos del lado izquierdo, pues justamente encontramos cuál es el área endémica, en color rosado, bastante claro, de las fiebres hemorrágicas, por ejemplo, la fiebre de Guanarito. Y el pintado en color verde claro, pues estaríamos viendo el área de riesgo o área potencial de riesgo para esta misma enfermedad. En otro caso, tendríamos el mapa con las áreas maláricas en nuestro país. Observamos que hay un foco muy importante en el oriente del país, otro foco que está al sur del Orinoco, los estados Bolívar y Amazonas, y otros focos más hacia la frontera con Colombia, en el estado Zulia, Barinas, ¿sí? Apure. Y finalmente, como un ejemplo simplemente de lo que podría ser un área endémica, tendríamos también en el caso de, como ya les había mencionado, de la oncocercosis, tenemos 3 focos, 2 de ellos en la actualidad ya han sido eliminados, es decir, no tendríamos transmisión en el foco norte, que comprende justamente la región centro-norte y la región oriental. Y el foco que seguiría activo es lo que se llama el foco amazónico, que parte o en su mayoría por el área del estado Amazonas y una pequeña parte en el estado Bolívar. Pero el área endémica en sí, ¿en qué consiste? El punto de salud pública. Bueno, el área endémica es esa zona particular
donde se dan las condiciones ecoepidemiológicas donde se encuentra la circulación de ese patógeno. Es decir, tendríamos vectores en esa zona, tendríamos las condiciones, los tipos de bosque, por ejemplo, y la presencia del patógeno en este caso. Eso sería como un área endémica y pueden ser áreas muy restringidas o áreas muy amplias del país dependiendo de la enfermedad que estamos discutiendo, o fragmentada, como por ejemplo el caso de el foco de oncocercosis en nuestro país. Entonces, en biogeografía nosotros hablamos de un concepto también de área endémica. Entonces yo debería empezar definiendo qué es la biogeografía. La biogeografía no es más que el estudio de la distribución geográfica pasada y presente de los seres vivos. Es decir, trata de contextualizar por qué actualmente nosotros encontramos unas especies allí, cuáles fueron los factores geológicos y evolutivos, es decir, la relación entre esos dos factores que hicieron que nosotros tengamos las especies donde actualmente están distribuidas. Y por ello, el concepto de áreas endemismo, desde el punto de vista biogeográfico, es muy importante. Muchos dicen que no se puede hacer biogeografía sin antes determinar un área de endemismo, ¿ok? Y sobre todo en lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante una subdisciplina de la biogeografía que se conoce como biogeografía histórica. Y hay una definición muy importante que dijo un biogeógrafo en 1800 llamado de Candolle, donde él mencionaba que las especies endémicas o aborígenes son las que le dan la identidad a las regiones. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista biogeográfico y de conservación, las áreas endémicas son muy importantes porque me dicen o me dan indicios de regiones biogeográficas con una historia geológica y evolutiva particular y por ello estas especies están en esa zona y no están en otro lado y le dan identidad a las regiones, a los famosos atlas biogeográficos. Entonces en este diagrama que vemos aquí es solamente como para que tengan una idea de las dos grandes subdisciplinas que encontramos en la biogeografía. Estaríamos hablando de la biogeografía histórica, que es la que compete a la charla de hoy, básicamente porque estamos hablando en este contexto de las áreas de endemismo. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente en biogeografía histórica las áreas de endemismo permiten determinar regiones o patrones biogeográficos que a su vez me va a generar unos patrones de distribución. Y por otro lado está la biogeografía ecológica, que actualmente se ha considerado que la biogeografía ecológica como punto fuerte desde el punto de vista metodológico se basa en los modelos predictivos de distribución, esos famosos modelos de nicho. Y en principio lo que se pretende, según este esquema, es formalizar las ecorregiones, ¿okay? Para de nuevo también llegar a patrones de distribución. Si nosotros tratamos de hacer un recuento, un resumen o una revisión, bibliográfica de los estudios donde se ha tratado de involucrar las distribuciones de patógenos, pues sí hay una serie de estudios, publicaciones en revistas de alto impacto, donde se ha tratado de delimitar regiones biogeográficas con base en la distribución, la congruencia de la distribución de algunos de estos patógenos, ¿sí? Entonces hay trabajos muy interesantes como estos tres que les presento acá, donde hacen un listado de la distribución a nivel de países de algunos de los patógenos y tratan de relacionar utilizando distintas herramientas cuantitativas si hay algunas separaciones en especies de grupos o áreas de clúster de estas enfermedades, donde hay congruencia, de las distribuciones de estas enfermedades. Entonces, esto nos sirve como para contextualizar un poco para qué nos sirve la biogeografía y cómo podemos utilizarla para algo más aplicado. En este caso, para enfermedades transmitidas. Y como lo inicié en la introducción, justamente pensando un poco de que sería interesante hacer un estudio de este tipo, ya no a nivel global, sino yéndonos a lo local, a lo regional. Tratar de hacer un estudio biogeográfico con algunas de las enfermedades que se encuentran en nuestro país para tratar de ver si hay algún patrón que podamos relacionarlo con aspectos de la ecoepidemiología de alguna de estas especies, inclusive para tratar de determinar áreas endémicas donde confluyen, por así decirlo, muchas enfermedades y tratar de ver si eso tiene algún tipo de explicación evolutiva, geológica o es simplemente una coincidencia de las distribuciones.
sí tenemos una serie de estudios previos en el país donde hemos utilizado herramientas biogeográficas y que permiten asegurar que nosotros vamos a tener datos suficientes como para poder hacer estos análisis y también una metodología rigurosa. Hemos hecho modelos de nicho, como les había mencionado, desde el punto de vista de la biogeografía ecológica, para vectores de fiebre amarilla, son mosquitos del género Hermagogus. También hemos hecho modelos de nicho para especies de flebótomos, que son los vectores de leishmaniasis, y hemos tratado de usar unas metodologías cuantitativas que me permiten encontrar áreas de endemismo. Y esto sería en el lado de la subdisciplina de la biogeografía histórica. En ese sentido, entonces, nosotros nos proponemos como objetivo realizar un análisis biogeográfico histórico, en particular, determinar áreas de endemismo para un conjunto de patógenos y hospedadores, entendiéndose hospedadores como vectores y también otros organismos capaces de transmitir estos patógenos, para tratar de encontrar patrones congruentes de distribuciones y con ello proponer estrategias de estudio, tratar de dar explicaciones a la congruencia de tales distribuciones entre patógenos y hospedadores. Pero para poder hacer eso necesitábamos un método cuantitativo y ese método fue publicado en el año 2002. El método es bastante intuitivo, nos dice que primero se postula el área, lo que yo voy a decir que es el área endémica, y yo voy a poner a prueba, con base en las distribuciones, si hay especies que soporten esa área endémica. En el diagrama que tenemos allí vemos unas cuadrículas, las que nos interesan son las cuadrículas amarillas, esas 6 cuadrículas es la postulación de la hipótesis de área endémica, esa área de 6 cuadrículas. Y yo tengo unas especies que están allí. Como pueden ver, la especie color rojo está en todas las áreas, pero también está en un área que no está postulada. Entonces, ella va a tener un peso de endemismo distinto. La especie verde, por ejemplo, está en todas las celdas, pero está ausente en una. También va a tener un peso diferencial. ¿Cuál será la mejor especie? La que mejor se ajuste a la distribución de las celdas. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso sería la especie azul. Ella debería tener el mayor índice de endemicidad. Por otro lado, ¿qué significa ser un área endémica? Para que un área sea endémica debería tener al menos 2 especies. ¿Sí? Ese sería el criterio mínimo. Tener 2 especies en un área, se diría entonces que esa es un área endémica. Y luego habría que ir cuantificando la contribución de cada una de esas especies al área que yo estoy postulando. Como les dije entonces, el área que yo tengo allí, la especie azul, es la que tiene una mayor contribución al área endémica porque está en las 6 celdas. Y por otro lado, la especie roja es la que tiene la peor contribución porque está dentro del área propuesta, pero también está en una celda aledaña. Este programa entonces, que fue desarrollado en el 2002, ha tenido una serie de adiciones que permite hacer otros análisis que no voy a entrar en esos detalles metodológicos, pero les dejo simplemente como esta revisión, este artículo, donde muestran cómo es el método y él, como les decía, es bastante intuitivo. Entonces, ¿qué datos utilizamos nosotros para el estudio que yo les voy a presentar dentro de un momento? Bueno, utilizamos, como bien lo dice el título, utilizamos patógenos, utilizamos tripanosomiasis americana, utilizamos leishmaniasis, malaria, dengue, mayaro, virus una, encefalitis equina venezolana, West Nile, fiebre amarilla, fiebre de guanarito y fiebre de pirital. También utilizamos datos de oncocercosis y de quistosomiasis. En esa gráfica de torta, ustedes lo que pueden ver es un poco la cantidad de datos o registros georreferenciados que nosotros utilizamos. Entonces, para que tengan una idea, el segmento más grande corresponde a Chagas y en sentido horario, pues yo voy viendo cada una de las enfermedades y su cantidad de registros, para un total de 1.225 registros. Por otro lado, en cuanto a hospedadores y vectores, tenemos mucho más datos, tenemos cerca de, 10.842 registros. La contribución más importante de esos registros son para caracoles del género Bionfalaria, que contribuyen en 5.154 registros. Y el otro conjunto de datos importantes
que lo vemos allí, son los triatominos, que son los vectores de la tripanosomiasis americana o mal de Chagas, que contribuyen con 3.538 registros. Y en tercer lugar, tendríamos a los moscas del género Luxomia, que contribuyen con 1.652 registros. El resto de registros, donde están incluidos especies de mosquito, especies de simúlido, crisétide, que son los reservorios, los hospedadores de fiebre de guanarito y pirital, contribuyen en muy poco. ¿Okay? Sí, exacto. Esto es como tener una idea de la distribución. Aquí tenemos los 1.000 y tantos registros de patógenos, estamos hablando de 13 patógenos, y ahí pueden ver la distribución. Como en muchos análisis, es evidente que hay un mayor esfuerzo posiblemente de muestreo en el norte del país, pero esto también puede estar asociado que hay muchos de estos patógenos donde las condiciones ecológicas por ejemplo, de vectores o de hospedadores está justamente en la región norte del país, es decir, no necesariamente significaría eso. Y en el caso de los hospedadores estaríamos viendo la distribución. Recuerden que son muchos más datos, cerca de 10.000 registros que tenemos de 10 hospedadores. Y de nuevo, estamos encontrando que la mayor proporción está asociada justamente al norte del país. Aquí tenemos un mapa que me muestra el programa NDM. El programa NDM es el que aplica el criterio de determinación de área de endemismo, que es lo que yo les había mencionado hace unos minutos. Entonces encontramos, solamente para que tengan una idea, algunos mapas de distribución. El primero del lado izquierdo superior es el área de distribución de leishmaniasis. Lo que vemos pintado en rojo es el área donde están las especies. En amarillo están delimitados los registros, en rojo es donde están, donde se presentan las especies, y en azul es donde se asume que podría estar la especie. En el caso de malaria también tenemos el mapa del lado superior derecho. Del lado inferior izquierdo tenemos el foco o el área de distribución de la esquistosomiasis, y del lado inferior derecho tenemos los 3 focos que habíamos hablado en la introducción para la oncocercosis. No les presento todos los mapas de distribución por enfermedades porque sería extendernos un poco más y directamente vamos a ver los resultados que obtuvimos. Entonces, nosotros probamos con distintos tamaños de cuadrícula. ¿Por qué? Bueno, en estos análisis de determinación de endemismo, los resultados son cuadrícula dependientes, es decir, yo puedo alterar el tamaño de la cuadrícula y yo puedo encontrar distintos tipos de áreas y a su vez distintos tipos de taxa o hospedadores y patógenos que van a estar incluidos en eso. Entonces, para hacer una prueba y hacerlo un poco comparable con otros estudios que hemos hecho, probamos 3 tipos de tamaño de cuadrícula: de 0,5 grados por 0,5 grados, de 1 grado por 1 grado y de 1,5 grados por 1,5 grados. Pues en tamaño de cuadrícula muy pequeño, por debajo de 1 grado, el programa no encuentra áreas de endemismo que cumplan con los criterios de lo que les había mencionado en la parte de introductoria. Cuando hacemos análisis de 1 grado por 1 grado, encontramos 5 áreas. Ahí tenemos los índices de endemicidad. Muchas de esas áreas aparecen en los siguientes taxas: leishmaniasis, tripanosomiasis americana o Chagas, fiebre amarilla, West Nile, encefalitis equina, bionfalaria y hemagogus. Cuando aumentamos el tamaño de las cuadrículas, pues encontramos más áreas y aparecen áreas soportadas por otras especies. Vuelven a aparecer los mismos taxas que mencioné hace un momento, pero aparece, por ejemplo, la asociación entre Culex melanoconium y encefalitis equina, que es interesante porque justamente esa especie de mosquito, Culex melanoconium, son los vectores principales de encefalitis equina venezolana. Y por otro lado, aparece para bionfalaria esquistosomiasis. Entonces aparece una asociación entre el patógeno, que en este caso es la esquistosomiasis, y su hospedador, que son los caracoles del género bionfalaria. Y otro caso interesante también que aparece es la asociación de especies de Luxomia, de la distribución de especies de Luxomia con la distribución de leishmaniasis. Entonces, lo interesante es que aumentando un poco más el tamaño de las cuadrículas, pues encontramos más áreas, y algunas de esas áreas coinciden la congruencia
entre el patógeno y el vector o el hospedador. Aquí tenemos algunos mapas de los resultados que me arroja el programa NDM. En este caso estamos viendo un área que tiene 5, 6, 7, 8, 9 especies o taxas que contribuyen a esa área. Como les había mencionado, muchos de los registros están en la zona norte y hay una alta coincidencia que casi todas las áreas endémicas que estamos encontrando se encuentran en el norte del país. Entonces aquí vemos un poco la coincidencia ya en las distribuciones de lo que yo les había mencionado. Aparece, lo ven allí en esta zona, aparece justamente esquistosomiasis asociado a bionfalaria, aparece fiebre amarilla y los vectores de fiebre amarilla, aparece leishmaniasis y aparecen también en otra, aparece luxomía. Interesante que en el caso de Chagas o Trypanosomiasis americana aparecen todas las áreas endémicas, pero no aparecen los triatominos asociados a la distribución de Chagas. Aquí tenemos otro mapa donde aparece, en este caso es interesante porque se aprecia la distribución de los crisétides y aparece la distribución de fiebre de guanarito y fiebre de pirital, coincidiendo en las distribuciones. Justamente esta zona sería la zona endémica donde confluyen esos tres taxas, también Mayaro y también esquistosomiasis. Y finalmente, en otro mapa encontramos la congruencia de dengue o de la distribución de dengue con la distribución de los Aedes aegomia. Lo interesante es que fue un caso solamente, un solo mapa de las áreas encontradas donde coinciden las distribuciones de dengue y de Aedes aegomia. En el resto de los mapas no aparecen estos dos taxas asociados en una misma distribución. Un poco lo que estamos viendo es que en algunos casos hay coincidencia y otros no en las distribuciones. Aquí pueden haber o darse muchas posibles explicaciones. Yo pienso que una de las cosas que puede estar ocurriendo es la complejidad de estos ciclos. Hay ciclos de transmisión de algunos de estos patógenos que son muy complejos, que involucran distintos aspectos que no solamente lo podemos ver solapando las distribuciones, también tal vez deberíamos ver los tipos de bosque, por ejemplo, la presencia de reservorios que pudieran estar actuando, como por ejemplo en encefalitis equina, que los reservorios son unos roedores, o en el caso de fiebre amarilla, que pueden estar asociados primates, por ejemplo el género Alouata. Entonces sería interesante ver si confluye la distribución de las especies de primates involucrados en la transmisión también, o en el ciclo de transmisión de la fiebre amarilla. Entonces, son aspectos muy complejos. Por ejemplo, en el caso de la esquistosomiasis, pues ya se ha documentado, es evidente que la distribución de los caracoles está asociada a los cuerpos de agua. Entonces, posiblemente, en nuestro caso, sería interesante ver si se pudiera superponer esta información con los cuerpos de agua. O tal vez, en algunas de estas enfermedades que nosotros estamos considerando, de estos patógenos, tratar de hacer estudios de modelos de nicho, que sería lo que se encarga la subdisciplina de la biogeografía ecológica. Es decir, no está descartado que se pudiera hacer eso también y tratar de unir los resultados de la biogeografía histórica o de estas áreas endemismo con los resultados de modelos de nicho que se puedan estar encontrando en algunos de estos patógenos. Entonces, a modo de conclusión, la mayoría de las áreas endémicas se relacionan con zonas al norte del Orinoco, lo cual coincide con regiones de mayor concentración de la población, eso es evidente. Esa coincidencia pues pone de manifiesto el riesgo de que casi todas estas enfermedades están en la zona donde mayor población existe. Claro, es evidente que cada una de estas enfermedades tiene un contexto epidemiológico, es decir, en el caso de dengue pues sabemos que está asociada a zonas urbanas donde hay un mal manejo del agua, la gente almacena agua. En el caso de Chagas, pues ya no es una zona urbana, sino que es más bien rural, está asociado a casas con distintos tipos de construcción, techo de palma, paredes de bareque, etc. Es decir, si nos vamos al detalle, pues nos pudiéramos decir que todas estas enfermedades están asociadas a la región de la cordillera de la costa, por decir algo, sino que cada una de ellas tiene sus particularidades también. Pero es interesante que todas ocurren, o muchas de ellas ocurren en el norte, al norte del Orinoco. En el caso de los arbovirus, como por ejemplo fiebre amarilla y encefalitis equina,
pues se encontró que hay un solapamiento en casi todos los mapas. Encontramos que coincide la distribución de estos dos arbovirus con la distribución de sus vectores correspondientes. No descartaríamos el efecto temporal en la data recolectada. Por ejemplo, tenemos datos cerca de 6, 7 años de registros de quistosomiasis, tenemos datos históricos también de fiebre amarilla, pero en otros patógenos no tenemos una data con tanto tiempo, con tanta temporalidad. Es decir, puede ser que ese efecto esté haciendo que las distribuciones no sean tan ajustadas a lo que uno esperaría. Por otro lado, como lo mencioné hace un momento, pudiera ser importante la complejidad de los ciclos de transmisión, los aspectos específicos que tiene cada ciclo de transmisión de alguno de estos patógenos, y eso pudo haber ocasionado que las distribuciones en algunos de los patógenos y sus hospedadores pues no coincidieran. Y finalmente, en el caso de dengue, pues no se encontró, que yo esperaba que se iba a encontrar una relación entre la distribución de dengue y la distribución de Aedes aegypti. Solo en un mapa, como se los presenté, encontramos eso. En el resto de los 14 mapas que se generaron no había esa asociación. Yo pienso que lo que puede estar pasando es, uno, que los datos de dengue no están actualizados, no están completos. Esa data lamentablemente no era tan completa como yo quería. Y los datos de Aedes aegypti, pues seguramente está pasando lo mismo. Es decir, hay registros que no están considerados y posiblemente eso hizo que no se encontrara una estrecha asociación. Bueno, trataré de estar conectado el día de la presentación, a ver si ustedes tienen a bien realizar algunas preguntas, sugerencias, comentarios. Yo voy a seguir trabajando con estos datos, mi intención es seguir mejorando estos análisis. Siento que aquí hay unos patrones de distribución que sí se están viendo, cosa que me parece muy interesante, pero también estoy consciente de que hay otros datos que tal vez como lo mencioné en las conclusiones, pues seguramente hay que seguir incluyendo información. Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, trataré de responder sus preguntas. Gracias.